Buenas tardes, días, noches, en el momento que estén viendo este episodio. Mi nombre es Mafe y me da mucho gusto y mucha alegría que estemos acá nuevamente en este formato. Ya si vienen de ese piloto o ese primer episodio donde les cuento por qué nació este espacio y pues básicamente lo resumo en que estamos aquí hoy por el llamado y la voluntad de Dios. Me da mucha alegría y quiero que este episodio llegue a las personas que deba llegar, y si estás acá, pues muchas gracias por darme de tu tiempo y darnos de tu tiempo en este momento. Pero más allá de eso, quiero darle la bienvenida a la primera invitada de este primer episodio y temporada de este programa, de este podcast y espacio de charla más que todo. Y es una persona que quiero profundamente. Ella sabe que tiene un lugar enorme en mi corazón. La admiro, es una mujer demasiado berraca, como diríamos en Colombia, resiliente. Tiene muchos dones y talentos y bueno, más allá de eso quiero darle el espacio. Lili, por favor, es tu casa, es tu lugar, así que bienvenida a este programa. Muchísimas gracias, Mafe. Es un honor para mí ser el primer programa, o sea, eso me sorprende porque pues es donde nos damos cuenta que nuestro Dios se fortalece en nuestras debilidades y que aunque tú tengas muchos defectos, muchas debilidades, muchas caídas, Él te tiene en cuenta para grandes cosas y te abre puertas que tú nunca pensaste que se iban a abrir. Y para mí esto es una gran bendición. Conozco a Mafe desde que era una bebita, desde que era muy chiquita. Literal. Y también hay un amor en ese corazón que está ahí guardadito y que durante el tiempo no ha cambiado, sino por el contrario, está cada vez mucho más fuerte y mucho más grande y me siento muy feliz de estar acá. No, gracias a ti, es un honor así como tú lo dices y pues que te conozcan. Esa es la idea de este episodio, que conozcan sobre tu historia, sobre quién eres tú. Así que quiero que empecemos por ese lado. Cuéntanos un poco de ti para quienes no te conocen, qué haces, cómo ha sido, más allá en tu proceso, que es lo que vamos a hablar más adelante, pero cuéntanos un poco de ti. Bueno, pues soy Liliana Fragoso, soy hija de costeño y santanderiana, cristiana hace 21 años, tengo dos niñas, una niña de 23 años, una niña de 19 años, dos matrimonios fallidos, fallidos en el mundo, exitosos para Dios, porque todos los procesos traen un aprendizaje y creo que en parte lo que hoy yo soy como persona, como mujer, como creyente, se lo debo a todo lo que el Señor me ha enseñado en los 47 años de vida que tengo. Y pues nada, soy ingeniera industrial, tengo dos especializaciones que en sí pues los cartones pues no suman, digamos, porque soy de las que pienso que tú puedes tener un cúmulo de cartones, un cúmulo de formación y profesional, pero si tú como persona y dentro de tu corazón no tienes ni reflejas a Cristo, pues esos cartones en realidad pierden un poco su valor en el cielo. ¿Cómo fue esa parte de infancia? Digamos, ¿cómo conoces tú a Jesús? Porque como nosotros aquí ya teníamos una charla off the record, que queda off the record, pero ¿cómo fue ese inicio de caminar espiritual para ti? Desde infancia, ¿cómo empiezas a conocer de Jesús? ¿Y qué percepción tienes hoy en día de Jesús? Yo nazco en el seno de una familia católica, muy católica. Ellos son pues fervientes seguidores de Dios, por supuesto, de la iglesia, del Papa y demás. Pues yo crezco, digamos, en ese ambiente, respetando siempre las diferencias, porque en sí, aunque somos de religiones hoy en día distintas, yo respeto mucho lo que ellos sienten, lo que ellos piensan y lo que ellos defienden y tienen como creencia, porque pues finalmente a eso nos ha llamado Jesús, ¿sí? A que respetemos las diferencias por encima de cualquier cosa. Nazco en esta familia, mis papás pues siempre me encaminaron como en el ser creyente de las normas y las leyes de lo que Dios nos enseña en su palabra. Pero en realidad mi caminar espiritual no comienza desde que era una niña. Yo conozco de Jesús renegando de él, Mafi. Yo me caso más o menos cuando tenía 22 años.
fue un matrimonio que pues me enfrentó a la realidad a la que se enfrenta cualquier jovencita que sale de su casa sin tener mayor experiencia y te estrellas con una cantidad de cosas que para ti son muy difíciles de manejar. Mi esposo se va de la casa y esa noche que él se va, yo tenía mi primera hija tenía más o menos un año, año y medio tal vez, y yo esa noche en el sitio en donde vivíamos había una gruta y en esa gruta estaba el divino niño. Entonces yo bajo a esa gruta y yo peleo literal con Dios. Y le digo a Dios, tú no existes, porque si tú existieras, a mí no me estaría pasando esto y yo no tendría que estar enfrentando esta prueba. Se supone que tú defiendes el matrimonio, se supone, o sea, yo tuve una pelea con Dios ese día que tal vez si fuera un Dios castigador, Él me hubiera hecho a un lado o me hubiera dado la espalda, pero no fue así. En ese momento, mira, yo esa noche tomé la decisión de quitarme la vida. Yo, para mí, mi esposo en ese momento era un ídolo. Él era todo para mí, él era mis planes de futuro, él era mi proyecto de vida y cuando él se va, pues claro, todo se tambalea, esos cimientos se rompen, se destruyen y pues yo quedo en el aire porque se suponía que yo era creyente, pero en realidad no conocía verdaderamente a Dios, ¿sí? Era creyente de tradición, lo que me habían enseñado mis papás, iba a misa los domingos, leía de vez en cuando la Biblia, pero hasta ahí. Yo no conocía personalmente a Jesús. Pero esa noche cuando decido quitarme la vida y reniego de Dios, algo me detuvo. Acto seguido, el día siguiente a esa noche, tengo una conversación con mi mamá se da cuenta de lo que yo había hecho y yo hasta hoy, han pasado más o menos unos 18 años de ese momento, todavía tengo la mirada fija en mi mente de mi mamá, su mirada de decepción, su mirada de dolor, su mirada de qué hago como mamá para poderle ayudar a mi hija. Y allí como que digo, no, mis decisiones pueden afectar a mi entorno, a las personas que me rodean, a mis padres, a mi hija, porque yo no pensé en mi hija. Y ahí comienza como mi caminar espiritual. En la empresa en la que yo trabajaba, yo no sabía orar, pero repetía oraciones, más no desde el corazón. Pero en la empresa en donde yo trabajaba me regalaron la primera Biblia y era una Biblia católica. Y la persona que era de servicios generales, ella me regala esta Biblia y me enseña a orar. Y me dice, habla con Dios y cuéntale lo que te está pasando. Y yo empiezo a orar y a leer la Biblia bajo la guía de esta persona. Fue maravilloso. Fue maravilloso empezar a encontrar en este camino personas que se toman el tiempo y disponen su corazón para enseñarle a otros cómo es el caminar con Jesús, ¿sí? Que es algo más real, que es algo que no se tiene que adornar ni disfrazar con nada. Es como tener esta conversación que estamos teniendo nosotros dos hoy. Luego, después de 3 meses de esa primera separación, él regresa a la casa, ya después de orar y de darme cuenta de muchas cosas, porque no eran solo sus errores, sino era un cúmulo de errores que en nuestra inmadurez los dos estábamos cometiendo dentro de nuestro matrimonio. Y él regresa a la casa y lo trasladan a la ciudad de Cali. Y en la ciudad de Cali me encuentro nuevamente con la misma prueba, porque él ya había comenzado otra relación con otra persona, ya estoy en una ciudad que yo no conozco, estoy enfrentando un nuevo trabajo, no tenía familia allí, ya no tenía, digamos, mi entorno de mi iglesia católica ni nada, seguía siendo católica en ese momento, y enfrento una nueva prueba con él. Me acerco a una iglesia católica, en la iglesia el sacerdote, ya teniendo el antecedente que yo tenía, que estaba desesperada y rota y vuelta a nada, y ya definitivamente ya él como que había tomado la decisión de no más. Yo salgo, yo busco a un sacerdote, buscando consejo, buscando ayuda, y este sacerdote me cierra la puerta de la iglesia. Entonces me dice, no, venga mañana, yo no la puedo atender. Padre,
la verdad es que necesito ayuda, estoy desesperada, necesito un consejo y no puedo esperar a mañana. Igual me cerró la puerta y me echó de la iglesia. Entonces, peor, o sea, estaba lejos de mi familia, estaba pasando una prueba y adicionalmente la persona que pensé que me iba a ayudar me dio la espalda. Y allí conocí, en Cali conocí quien es hoy mi mejor amiga. Ella es cristiana también hace muchísimos años y ella me invita a su iglesia. O sea, yo le comunico que me voy a devolver para la ciudad de Bogotá y que me voy a separar, que me voy a divorciar. Y ella me dice, no, vamos a mi iglesia, te invito, espera a ver qué te dice Dios y ahí tomas una decisión. Entonces yo voy con ella ese fin de semana y Jesús es maravilloso y los tiempos de Dios son perfectos porque fuimos juntos, fuimos con mi esposo, yo tengo el recuerdo de que fuimos juntos, hicimos nuestra oración de fe juntos, él tomó un camino distinto y unas decisiones diferentes, pero hasta el día de hoy yo me mantengo en mi fe. Ese día el pastor me abraza y yo entendí y supe que no era el pastor de una iglesia en Cali, sino era Jesús el que me estaba abrazando. Le entregué mi vida a Jesús y lo recibí como mi Señor y mi Salvador personal. Y ya son más o menos unos 21 años que tengo de conocerle. De Cali, otra vez, nuevamente, yo ya quedo embarazada de mi segunda hija, no nos separamos, nos venimos para Bogotá y desde ese momento, mira, desde Cali, yo no he sentido un solo segundo que Jesús me haya dejado sola. He pasado muchas pruebas, muchas dificultades. Sé que muchas personas tal vez no han tenido que enfrentar como tanta prueba al tiempo como me ha tocado a mí, pero, o yo no sé, ¿no? Porque somos no sé cuántas millones de personas, pero lo que sí te puedo decir es que no ha habido un segundo en mi vida que Jesús me haya soltado. Yo he tratado de soltarme, he tratado de alejarme, he tenido apatía espiritual, he tratado de tomar caminos equivocados, pero él no, mira, él venga para acá, me jala la riendita, me abraza y no me he sentido sola desde ese entonces. Qué hermoso y se nota, es algo que transmites, esa paz, eso que dices, ¿no? Que a veces tratamos de soltarnos porque somos muy rebeldes o apáticos, porque el corazón humano es muy como moldeable. Digamos, una persona que no conozca a Jesús en estos momentos y que esté viendo este episodio y diga, tengo este llamado en mi corazón a seguirlo porque me está tocando la puerta. ¿Cómo se siente abrazar a Jesús? Cuando el pastor me abraza, yo me puse a llorar. O sea, yo estaba rota. Y el pastor me dice, no llores, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Y me abrazó. Y yo sentí como que podía llorar con total honestidad, sin la preocupación de que me juzgaran, sin la preocupación de que me señalaran, o que de pronto la gente a mi alrededor dijera, pero qué loca, o sea, ¿esto por qué llora? ¿Sí? O sea, que normalmente es como la preocupación de cualquier persona cuando llora en público, entonces prefiero mejor me recojo, no le cuento a nadie, me meto en mi casa, en mi habitación y no le digo a nadie, más bien me quedo calladita, pues no, ese día yo me sentí acogida, acogida y me sentí parte de algo. Y no, yo hoy día con todo lo que he tenido que enfrentar, Mafe, yo no me suelto, no me suelto. O sea, yo ya sé, porque digamos esa primera experiencia no se compara para nada con mi segundo matrimonio, que las pruebas fueron más fuertes todavía, las consecuencias fueron más desastrosas y aún así, con todas esas pruebas que he tenido que he pasado, yo hoy digo, me puede faltar lo que sea, menos Dios, menos Jesús en mi vida. O sea, yo me aferro a sus promesas, me aferro a lo que Él tiene para mí y no me suelto, no me suelto porque sé que en el momento en que yo me suelte, eh, tal vez no alcance o no pueda encontrar el camino de regreso. Que en ese primer matrimonio sientes que idolatraste o hiciste de ese matrimonio o esposo tu ídolo. Yo quiero que esto también sea para esas mujeres que nos están viendo, que tal vez están pasando por un momento duro, están en una relación tormentosa, que sienten que no hay salida, porque eso nos pasa cuando idolatramos, que sentimos que sin esa persona no vivimos,
pero entonces eso era antes de que tú reconocieras a Jesús en tu vida, de que lo aceptaras en tu corazón. ¿Cómo fue ese momento para ti? ¿Cómo eran esos días en los que sentías de pronto que no había una salida? ¿Sentías en algún momento que alguien te estaba llamando? ¿Sentías a Jesús de alguna manera? Es que Jesús está, así tú no lo veas o tú no lo sientas, ¿sí? Tenía amigos a mi alrededor, o bueno, personas que se interesaban en mi bienestar. Mi papá siempre ha sido una persona que él es muy directa, él no se esconde nada, entonces yo en esa época como era más inmadura, entonces involucraba también a mis papás sin pensar en que los estaba preocupando, sin pensar en que yo les estaba otorgando cargas que a ellos no les correspondían, ¿sí? Entonces, finalmente mi papá es muy directo, mi papá me dice, no, sepárese, usted ya sabe qué es lo que usted tiene que hacer, ¿sí? Él no es cristiano, pero usted ya sabe qué es lo que usted tiene que hacer y ya no hay, o sea, para poder mantener esa relación se necesita mucho más que un anillo o que un sí acepto, ¿sí? Cuando tú no involucras a Dios en tu matrimonio, cuando Jesús no es el centro de tu relación, pues no hay cómo mantener un matrimonio sólido. Yo oraba, yo le pedía mucho a Dios por mi matrimonio, por mi esposo, a mi manera, porque yo apenas era una bebé espiritual, entonces iba a la iglesia, mis pastores me daban consejo, empecé a tener un proceso con la iglesia de consejería en donde ellos me indicaron, y recuerdo muchísimo esto porque ella me decía, yo me centraba en el problema, ¿no? Es que él es esto, es que él hizo esto, es que está llegando tarde a la casa, es que está saliendo con otras personas, es que no me respeta, esto, y tú te conviertes en una cajita de quejas y en una cajita de autoconmiseración, de víctima, te pones en la posición de víctima, él es lo peor, yo sí, en cambio yo sí, cuando en realidad el matrimonio es de dos, ¿sí? Y yo comienzo ese proceso y recuerdo mucho que esa consejera me dijo, es la primera consejera que tuve en mi vida y todavía hoy la recuerdo porque me dijo, es que tú no puedes cambiar a la otra persona. Y tú debes cambiar lo que tú sabes que tú tienes que cambiar. Entonces, cosas como, yo siempre he sido mal geniada y pues él me tiene que aceptar así porque así me casé con él. ¿Sí? ¿O será que tú sí puedes cambiar en algo? ¿Qué quiere Jesús o qué quiere Dios de ti? ¿Qué tienes que cambiar tú para que tu corazón sea conforme al corazón de Dios? Y para que tú puedas ser esa mujer, Proverbios 31, que nos habla la palabra, que la verdad a mí me parece que es demasiado demandante y retadora para una mujer, porque uno dice, no, pero Dios, o sea, ¿cómo llegar a ser esa mujer, Proverbios 31, para tu esposo? ¿Sí? Pero pues yo era una bebé espiritual y la verdad sin la guía de Dios no hubiera podido avanzar. Sin la ayuda de la iglesia, sin la ayuda de los pastores, sin la ayuda de mis amigos, ¿sí? Pero también era una mujer que tomaba decisiones equivocadas, que era airada, que era la gotera constante de la que nos habla la palabra, y la cantaleta, ¿sí? Y así no se restaura un matrimonio. A punta de cantaleta y echando en cara cosas y, y sin cambiar tú como tienes que cambiar, no se restaura un matrimonio. ¿No? Además, la palabra de Dios también nos habla en Isaías 54 que nuestro esposo es Dios. Y nosotros tendemos a idealizar a nuestra pareja y olvidamos que nuestra pareja tiene también defectos como nosotros y que es un ser humano como cualquier otro y que si tú pones tus expectativas en esa persona, pues te vas a decepcionar porque es que es un ser humano que está susceptible a fallar. Pero cuando tú pones tus expectativas en Dios, cuando tú sabes que el Señor es tu esposo, que es tu proveedor, cuando tú sabes que Él es el papá de tus hijos, cuando tú sabes eso y tienes tu mirada fija en Jesús, esa barca llamada matrimonio no se va a hundir nunca, ¿sí? Y además vas a tener un corazón también susceptible al perdón, más de echar queja, más de echar en cara, más de acusar, el dedo que juzga, el dedo que condena, ¿sí? Más que asumir esa posición, cuando tú tienes tu mirada puesta en Dios, es una mirada de tener compasión y misericordia hacia la otra persona, de saber que por gracia tú tienes la bendición de tener un hogar, de saber que por gracia tú tienes la bendición de tener una pareja
con principios y valores y que tal vez tiene los mismos objetivos que tú tienes, pero que no puede hacer las cosas como tú quieres, porque son dos personas distintas. En el libro que yo escribí, en Cartas de un alma restaurada, hay una carta que dice, aún puedes salvar tu matrimonio. Y en esa carta yo enumero como las cosas en las que yo como esposa fallé. Y una de ellas era yo no era animadora de mi esposo. Se supone que tú como esposa tienes que ser la principal animadora de tu esposo, tienes que apoyarlo, tienes que respaldarlo. Dios respalda al hombre como cabeza del hogar. Ajá. ¿Sí? Sí. Pero nosotras queremos tener el control de todo y tomar las decisiones de todo. Y si él no hace las cosas como yo lo digo, entonces me enojo y la palabra dice que yo no me puedo acostar enojada. ¿Mm? Y aún así, no, castiguémoslo con el silencio. ¿Sí? O no lo honramos y hablamos con otras personas de las cosas del hogar, haciéndolo quedar mal, que son cosas que Dios nos ha llamado a mermar, ¿sí? A no hacerlo. Y si lo vas a hacer, hazlo de rodillas en tu habitación con el Señor y no con tus vecinos, ni tus amigos, ni con la gente de la iglesia, a menos que sea en un espacio de consejería y con personas de autoridad que más que acusar o juzgar, van a guiarte y van a aconsejarte y te van a dar un buen consejo, porque también eso es lo otro. No podemos buscar consejo en todas las personas. No todos tienen la sabiduría ni tienen su corazón alineado a Dios para darte un buen consejo. Muy sabio por lo que dices y siento que es cierto, todo eso es cierto porque muchas veces nos dejamos llenar de nuestros sentimientos y tú dijiste ahorita que estábamos conversando antes que muchas decisiones que tomaste no hiciste a Dios parte de esas decisiones. Claro, sí. Me parece muy importante que hablemos de cómo el mundo nos desdibuja un poco lo que es un matrimonio o es una relación en el noviazgo. Son decisiones de minutos que te pueden cambiar el resto de tu vida. Son decisiones de vida. O sea, el casarte es una decisión de vida, es la persona, si tú te casas creyendo en un Dios que es fiel, que instituyó el matrimonio, el matrimonio, la figura de matrimonio es una institución que Dios nos da para bendición, ¿sí? Pero asimismo también nosotros tenemos que cumplir ciertas cosas, ciertos mandamientos que Él nos da. Por ejemplo, las relaciones sexuales son para tenerlas dentro del matrimonio, no antes. Antes se llama fornicación y le abre puertas a muchas cosas. Le abre puertas a apatía sexual, le abre puertas a infidelidad, le abre puertas a las faltas de respeto dentro del hogar, le abre puertas a muchas cosas porque le estamos abriendo la puerta de par en par al enemigo para que actúe y para que nos divida y para que genere murallas entre los esposos que no deberían existir, ¿sí? El yugo desigual. Yugo desigual no es solamente cuando tú y yo tenemos religiones diferentes. Yugo desigual es que los dos tengamos principios y valores diferentes. Yugo desigual es cuando de pronto tus objetivos de vida son diferentes a los míos, ¿sí? Entonces, cosas tan sencillas como que cuando tú te casas y tu pareja tiene otra fe, pues esa persona, tú eres cristiana, pues tú vas a querer ir los domingos a la iglesia. Y esa persona te va a decir, no, qué pereza, yo quiero ir a jugar fútbol con mis amigos, ¿sí? Así nomás, ya está dividido, ese reino llamado hogar ya está dividido. Entonces son cosas que con el conocimiento ya nosotros podemos de alguna manera evitar, ¿sí? Si yo ya lo sé, pues no me meto en una relación en yugo desigual, no por menoscabar la identidad de la otra persona, ¿sí? O restarle importancia al corazón de la otra persona, porque puede ser una buena persona que tenga, pues, que haya sido bien criado y que tenga principios y valores. O sea, de ninguna manera vamos a señalar a esa persona que como si no es cristiana, entonces no vale, porque no es así. Exacto. No es así. Pero sí que haya una compatibilidad frente a qué tanto estamos comprometidos, qué tanto somos responsables y amamos a nuestro Dios para darle a Él el primer lugar en nuestra vida, antes que cualquier cosa. Una persona que tiene temor de Dios y es tu esposo, va a pensarla 2 veces antes de hacerte daño, porque sabe que al que le va a rendir cuentas es a Dios, ¿sí? No a la sociedad, no a los papás de la novia, no, sino a un Dios grande y poderoso que ve y que escucha y sabe lo que hay en tu corazón, ¿sí? Entonces es por eso que es tan importante no iniciar una relación en yugo desigual. Un yugo desigual es cuando tú
no con el conocimiento de Dios sabes que no le puedes fallar en ciertas cosas, pero para la otra persona tal vez esa creencia que tú tienes le puede parecer que es boba, que es una creencia de pronto que no tiene validez frente a la sociedad. Oye, tú eres, no sé, estás como pasadita de moda, o lo que tú piensas como que no, eso es de gente retrógrada, o sea, porque a ese punto vamos, pero no es porque tú seas así o porque la otra persona sea mala persona porque esté diciendo eso porque no lo entiende. Es que no lo entiende, no estamos alineados, no tenemos el mismo objetivo, no, en nuestro corazón no tenemos nuestra misma fe, ¿sí? Y cuando tú empiezas un matrimonio en desobediencia, no puedes esperar que tu matrimonio se mueva en la paz del Señor y con el bienestar que el Señor quiere, porque empezaste en desobediencia, empezaste en fornicación, en yugo desigual, tal vez mintiendo, no sé. La palabra lo dice, sobre la arena o sobre la roca. Tu simiente es Cristo, que es la roca, o tu simiente es el mundo. Rumba, trago, lujuria, no sé, inmoralidad sexual. Si hay algo que yo he aprendido en todos mis procesos es, uno, hazle caso a tus papás, porque tus papás son para tu protección. Si yo le hubiera hecho caso a mi papá y a mi mamá, seguramente yo hubiera también enfrentado pruebas, porque la palabra lo dice, vamos a enfrentar pruebas, pero tal vez no hubiera sufrido lo que he tenido que sufrir, ¿sí? Tus papás son para tu protección. Si son papás que te aman, te respetan y tienen un compromiso sólido frente a lo que Dios les ha ordenado como papás en el hogar, son para tu protección. Y dos, en desobediencia no. O sea, hazle caso a tus pastores, hazle caso a tus líderes, hazle caso a tus papás, ¿sí? O sea, porque Dios pone personas a tu alrededor que te hablen y que te advierten. Pero tú, ¿qué haces? Tú les bajas el volumen y lo que haces es omitir esas advertencias y te lanzas de cabeza. Es cuando le dicen a uno, pues, que se estrella. De acuerdo. Y entonces uno, ¿qué hace? Pues se estrella. Y es más duro ese despertar, ¿no? O sea, ese levantarse. Algo muy interesante que hablas y sí me gustaría que lo destacáramos. Yo quiero que nos cuentes un poco, porque lo que tú dices, una relación que está plantada en Cristo tiene como todas las de ganar, por decirlo así, como que te lleva a saber que siempre, por más que tú flaquees tus sentimientos, hay alguien que te sostiene. ¿Cómo se siente, cómo dirías tú que se siente estar en una relación en la que no le has consultado a Dios y no lo has hecho parte? ¿Y cómo se debería sentir ese amor que Dios está respaldando? Mira, el no invitar a Dios a tu vida, a tu matrimonio, es desgastante, es agotador, porque tú empiezas a enfrentar tus pruebas, las pruebas en tus fuerzas, ¿sí? Y es como cuando tú vas al gimnasio y haces sin entrenamiento, sin conocimiento ni nada, y empiezas a hacer máquinas y empiezas que porque tienes que bajar de peso y demás, pues uno dice, ya al final, pero si no he bajado nada, antes he engordado, ¿qué pasa? Eso mismo nos pasa, Mafe, porque empezamos a enfrentar las pruebas sin Dios de por medio, sin consultarle a Dios, agotados, cansados, decepcionados, frustrados, con depresión, con ansiedad, que no nos sentimos parte de este mundo, teniendo que decidir en si sigo viviendo o no sigo viviendo. Es porque estamos actuando en nuestras fuerzas. El tomar decisiones en donde no involucramos a Dios aumenta la probabilidad de que tú fracases. Con Dios de por medio, aún el fracaso es ganancia. Porque tú sabes que Él está ahí contigo y que al final, si tú te mantienes firme y en ese conocimiento, en tus creencias, si tú te mantienes firme en lo que has creído de Él y que has creído en Él y lo que Él dice, tú sabes que al final, sí o sí, vas a recibir recompensa. Porque para Él todo es posible. Inclusive las pruebas y las cosas negativas y las cosas malas que te pasan, cuando tú estás con Él y cuando estás aferrada a Él y a sus promesas, sabes que al final tú vas a ser restaurada, redimida, restituida, porque es que Él no es un Dios que deja las cosas a medias o que poda, porque a veces poda y la poda duele, pero al final
ese jardín de rosas que Él quiere hacer de tu corazón, florece. Florece y florece mucho más fuerte, con unas raíces mucho más fuertes y ya no cimentadas en el mundo, sino en Él. Entonces, lo que yo te decía al principio, yo no concibo mi vida hoy sin Él. Y las pruebas que he pasado, ese primer matrimonio fue como un abrebocas a conocer a un Dios hermoso, un Dios comprometido conmigo, un Dios que me cuida, un Dios que me ama, un Dios que propende por mi bienestar y por mi crecimiento espiritual, personal, como mamá. Yo te quiero contar que con mi esposo, con el papá de mis hijas, somos muy buenos amigos hoy día y pasamos por cosas muy fuertes en donde nosotros no nos podíamos ni ver y bueno, y eso fuimos a juicio y hubo demanda y él se va del país y entonces yo me quedo aquí con las niñas, o sea, una cantidad de cosas que uno diría como mujer, no, pues si ese era mi proyecto de vida, entonces ¿para dónde voy? Que yo me acuerdo que yo miraba por la ventana, yo decía, ¿para dónde voy? ¿Ahora qué voy a hacer? Que con mis niñas solas y demás, pero mira que Dios de alguna manera usó toda esa prueba para hacer de él un mejor papá. Hoy día él es un excelente papá. Somos amigos, no se dio esa relación porque primero no era el propósito de Dios para nosotros. Yo nunca le pregunté a Dios si él era la persona para mí. Estoy segura que él tampoco. Asumimos la responsabilidad de ser papás muy jóvenes y nos embarcamos en jugar a la casita sin tener el conocimiento de lo que todo eso implicaba, ¿sí? Pero aún sabiendo y conociendo de Dios, me embarco en un segundo matrimonio, en desobediencia, en total desobediencia. Todo lo que hemos hablado, yugo desigual, fornicación, etcétera. ¿Por qué no? Porque es que ya había estado amarrada a una persona 15 años, había dejado de vivir mi vida porque pues yo no supe lo que era una fiesta ni nada porque fui mamá muy joven. Fuimos novios desde que él estaba en 10º grado y yo, o sea, nosotros fuimos el novio del colegio, los novios de la universidad y los novios de ya los esposos después de que nos graduamos, no vivimos la vida. Pero entonces nos separamos y yo empiezo a vivir la vida loca. El tomar, el trago, la rumba, me voy a alejar de la iglesia porque es que la iglesia impone cosas y yo ya no quiero estar en la iglesia porque es que me está imponiendo muchas cosas, me está poniendo muchas trabas. Entonces yo ya supe lo que es vivir un matrimonio, en Dios cuando, a ver, tenía algo de conocimiento de Dios, pero yo no estaba totalmente alineada a los propósitos de Dios. Y me meto en esta segunda relación. Y fue el acabose porque fueron 16 años que le entregué a esa persona de mi vida, en donde tuve que enfrentar pruebas muy fuertes, en donde mi dignidad, mi identidad, mis habilidades y capacidades fueron sometidas a una persona con rasgos narcisistas, a una persona que solamente pensaba en él de alguna manera, pero al interior del hogar era una persona, pero afuera era otra. ¿Sí? Y aunque, y esto es un mensaje muy claro, tú puedes estar con una persona de la misma iglesia y no estar en yugo desigual, porque son cristianos los dos. Podemos orar, ir a la iglesia, leer la Biblia, servir, ser líderes en nuestra iglesia, pero cuando hay uno de los dos que no está dispuesto a cumplir lo que Dios nos ha ordenado en su palabra, a honrar a Dios tanto en lo público como en lo privado, hay yugo desigual. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y cuando tu entorno, porque nuevamente nuestros padres, ustedes no son nuestros pastores, ustedes no deben estar juntos, tú bajas el volumen, pues te expones a peligros, a riesgos a los de los que Dios te está protegiendo, ¿sí? Entonces, en desobediencia, mira, el resultado de esa relación es un resultado en donde yo hoy valoro lo que Dios me enseñó en medio de esos 16 años, porque me enseñó resiliencia, porque me enseñó mi valor como mujer, mi valor como mamá, porque hoy yo digo, ya voy a ser mucho más cuidadosa a la hora de elegir tener una relación. Yo en esta relación aprendí a poner límites, yo no sabía qué eran los límites, yo no sabía lo que eran las banderas rojas, yo no sabía lo que era, qué tanto voy a permitir que la otra persona haga.
¿Cuáles son mis no tolerables? Un no tolerable es ir los domingos a la iglesia. Para mí es importante y si para la otra persona no lo es, no es. Un no tolerable es tu relación con tu familia. ¿Respeta a tu familia? Un no tolerable es cree en Jesús. Porque si no cree en Jesús, no es la persona para ti. Puede ser el más churro, el más simpático, tener la plata del mundo, ser una persona con la vida resuelta, ser un empresario famoso, puede ser lo que sea, pero si no tiene a Jesús en su corazón, no es la persona para ti. Hoy día yo ya puedo decir eso, ya tengo claros mis límites, tengo claro, sí, tal vez, y a veces lo pienso, pues ya tengo 47 años, ya se me hizo tarde, o sea, yo digo, no, Dios mío, yo quisiera tener, yo quisiera que el día que me llegue la hora de estar en la presencia del Padre, haber podido vivir ese amor bonito que Dios tiene para nosotras, ¿sí? Un amor en donde tú no tengas que demostrarle nada a nadie, ni que tengas tú que cambiar tu esencia como mujer para agradarle a un hombre. Que la persona que esté a tu lado se goce y se deleite de compartir contigo sus tiempos libres, porque los dos son compatibles en muchas cosas. Que no te exija lo que tú no eres, que te anime y que te empuje a ser mejor cada día, a acercarte cada día más a Dios, y no que con sus acciones te haga pensar que tú no vales, que te haga pensar que tú no eres capaz de hacer las cosas, que te haga sentir que tú no eres una buena esposa, una buena mamá, una buena mujer o una buena cristiana, con sus palabras y sus acciones. Por Dios, o sea, nosotras tenemos como permeada la mente y eliminamos, omitimos detalles que son importantes. Un hombre que te maltrata, un hombre que no te lleva a ser mejor cada día, es un hombre que no es para ti. No tengas miedo a decir no. Tenemos que decir no y me aparto. Porque esa persona que Dios tiene para ti existe. Y yo quiero pensar hoy día que esa persona que está orando por una persona como yo, sin tener que cambiar, Dios nos conceda la oportunidad en algún momento de volvernos a encontrar. Y ahí sí, como dicen, la tercera es la vencida, pero ya la tercera es con Dios, de la manito de Dios, pegada de Dios, aferrada a las cosas de Dios, porque ya tengo un aprendizaje y porque me dejaron tan rota, Mafe, estar aquí hoy sentada contigo hablando, me ha costado mucha lágrima, me ha costado mucho esfuerzo, ha sido Dios conmigo cada segundo, o sea, hilando, como pegando los pedacitos, los fragmentos en los que me dejó esta persona para poder llegar a ser lo que soy hoy. Estás dando un mensaje muy poderoso a las mujeres que nos están escuchando y viendo. Y yo quiero que tú nos cuentes un poco cómo era tu identidad antes y después de conocer a Jesús. ¿Cuáles eran esas palabras que tú te repetías frente al espejo o a ti misma antes de conocerlo? ¿Y cuáles son las palabras que te ha regalado hoy a ti? Es que, ¿sabes qué? Es que nosotros vendemos nuestra identidad en diferentes etapas de nuestra vida, así lo veo. Hace, no sé, 30 años era una mujer esclava de mi cuerpo, podía estar 6 horas en el gimnasio diario. Pensaba en los hijos son, si yo tengo hijos, entonces se me va a dañar mi cuerpo. Entonces yo valgo por lo que la gente ve de mí. Me preocupaba muchísimo por mi imagen. Ese era mi ídolo, el cuerpo. Quedo embarazada. Obvio, el cuerpo de una mujer cambia después de un embarazo, estrías, flacidez, subes de peso, demás, pero cuando tú tienes tu identidad cimentada en qué es lo que tú reflejas en tu cuerpo, pues imagínate, o sea, en el piso, y cuando tienes al lado una persona que te dice, oye, tú no despiertas ni un mal pensamiento, oye, estás gorda, oye, estás fea, y tú empiezas a creer lo que la otra persona te dice, y no tienes presente lo que Dios ha dicho de ti, pues obvio tu autoestima cae. Ya tú no vales por lo que tú crees que eres ni lo que Dios dice que eres, sino lo que los demás te están diciendo que tú eres. Y es cuando empiezas tú a darle poder y autoridad al enemigo en recordarte que tú no vales, que si tú no eres linda, entonces tú no tienes un lugar en la sociedad, que tú no vas a poder alcanzar tus metas porque es que tú no te ves como los demás quieren verte. ¿Sí? Luego paso a mi vida de mamá y profesional. Y tú sabes que en la vida profesional a uno le exigen una cierta presentación personal y encuentras personas que te dicen, oye,
Es que si tú eres rizada, tienes que alisarte el cabello porque te ves desordenada. Ay, ¿tú eres cristiano? Uy, no. No, 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 nada de fanatismos acá. O te dicen, no, tienes que usar ropa de marca, zapatos de marca, bolsos de cuero, joyas y acumular riqueza para ser alguien en esta vida. Ah, no, los títulos de los que hablábamos al principio, donde tú acumulas títulos y títulos y estudias y acumulas y acumulas y acumulas, pero sí ven, ¿y cómo estás tú en tu interior? Es que la palabra lo dice, la belleza interior es lo que vale. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este cuerpo va a cambiar. Es que envejecemos, nos vamos a arrugar, sí o sí. Con todos los tratamientos estéticos que existen, igual te vas a arrugar. Igual te vas a engordar porque las etapas de vida son diferentes, el metabolismo del cuerpo cambia. Entonces, si tú tienes tu identidad basada en eso, pues no vas a estar con los pies firmes en la tierra, ¿sí? Ahora bien, nosotras como mujeres acostumbramos a darle poder a nuestras parejas también para que opinen sobre nuestra identidad. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó que me dijo, oye, ¿por qué no te cortas el cabello de esta manera? Y a mí se me hizo hasta rarísimo, me hizo rapar. Y yo le dije, pero si es que a ti no te gustan las mujeres de cabello corto. No, 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 yo te vas a ver divina, te vas a ver espectacular, oye, córtatelo, dame gusto. O me decía, que ya te cuento la importancia de eso, yo me decía, oye, no, esta vez quisiera que te lo pintaras de rojo, es que me encanta que te pintes el cabello de rojo, me parece que te verías linda, pero ¿qué pasa con tu opinión? ¿Qué pasa con lo que tú crees y lo que tú piensas? Y luego más tarde me doy cuenta que esta persona, las mujeres con las que él me estaba haciendo infiel, tenían una imagen totalmente distinta a la que él me estaba diciendo que yo asumiera. O sea, mientras a mí me dijo rápese, las otras niñas tenían el cabello en la cintura largo y liso. Entonces yo cuando eso sale a la luz y yo veo eso, digo, oh por Dios, ¿qué buscaba él con eso? Porque me rompió. ¿Tú sabes lo que es que a nosotras como mujeres nos crezca el cabello? Claro. ¿Tú sabes lo que significa cuando nos vemos al espejo y no nos reconocemos? Cuando nos vemos al espejo y decimos, Dios, o sea, ¿qué hice? Es tu identidad. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te reflejas? ¿Cómo ves ese reflejo en el espejo? ¿Sí? ¿Te sientes amada? ¿Te sientes valorada? ¿Te sientes valorada cuando alguien, o sea, cuando tú te ves al espejo y lo que ves no te gusta? No. No es así. Pero le diste autoridad a esa persona y tú no puedes culpar a esa persona por las decisiones que tú tomaste. Tienes que asumir la responsabilidad de tus acciones. Entonces yo comienzo a hacer oraciones como, Señor, se van a reír un poquito, porque es que mis oraciones hoy día no son las oraciones de yo rezo y repito, sino yo tengo conversaciones con Dios en donde nos reímos, lloramos, yo grito, peleo y todo, y Él también, pero hoy día yo le digo, yo le decía a Él, Señor, que como Sansón me crezca el cabello. Señor, y que sea mucho más fuerte, que yo pueda ser mucho más fuerte en mi identidad como mujer. Porque si lo que él quería era que yo desdibujara mi imagen, lo que tú has dicho de mí lo logró. Pero yo necesito que tú restaures mi imagen, lo que yo veo en el espejo. ¿Y qué dice Jesús? ¿Y qué dice Dios de nosotras como mujeres? Que somos mujeres valoradas, que somos mujeres que valemos la sangre de Cristo, porque es que Él derramó hasta su última gota de sangre por cada uno de nosotros, por nuestra salvación. O sea, no nos da la vida por alguien que no vale la pena. No. Y Él dio su vida por nosotros. ¿Sí? Somos amadas, valoradas, respetadas, perdonadas, porque es que la culpa nos llega. Yo no debía haber hecho esto. Señor, perdóname, yo tuve la culpa. Mi matrimonio se rompió por culpa mía. ¿Sí? No soy digna de, yo tuve momentos en donde pensé que no era digna de hablar de Jesús, no soy digna de escribir, porque pues mi talento es escribir. Yo duré 1 año y medio sin escribir una palabra, porque no me sentía digna. Lucho mucho tengo 2 divorcios encima, entonces lucho mucho con la palabra repudiada. El mundo me repudia, mis ex esposos me despreciaron y me hicieron a un lado, pero Jesús y Dios no. Y cuando yo ya tengo clara mi identidad en Cristo, cuando yo tengo claro quién soy para Él,
que soy alguien valioso, soy un tesoro, que yo soy la niña preciosa de sus ojos, o sea, que soy su tesoro, no hay nada ni nadie que pueda volverme a romper. A nosotras como mujeres le abrimos la puerta al enemigo para destruir lo que en esencia el Señor ha creado. Él es un diseñador, él es, no sé, el Miguel Ángel espiritual, yo le digo así, o sea, no sé, yo no creo que él se haya tomado el tiempo de sacar de cada una de nosotras lo que nosotras somos de afán. ¿Sí? Cuando yo me imagino a Dios creándonos, yo lo imagino a él en un laboratorio. Hacer eso no es un minuto ni 2 segundos, o sea, él tuvo que haber hecho un trabajo preciso, confiable, y adicionalmente él tuvo que haberse tomado el tiempo de perfeccionar tal cual como él quería. Y tenemos que valorar ese tiempo que Dios tuvo al crearnos a cada una de nosotras. Y nadie puede decir que tú eres defectuosa o que lo que tú tienes en tu corazón no aporta a este mundo. Porque si estás aquí es porque estás cumpliendo un propósito, porque hay unos planes que Dios trazó para ti, unos planos que Él tiene allá en su laboratorio. Así me lo imagino yo, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo eso sea así, que bíblicamente sea así, no, pero yo me lo imagino así. Me gusta imaginármelo así. Me gusta imaginar que Él me hizo mis pecas, mis 100 pecas que tengo en mi cara, que para otros son manchas y que se ven horribles, para Él son cosas perfectas. Y las hizo así porque necesitaba que yo fuera así. Él necesitaba que tú fueras así. Que lo que tú tienes en tu corazón es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, cuando viene otra persona y dice que tú eres otra cosa, que tú necesitas cambiar, que por qué eres así, que por qué te vistes así, que por qué miras así, que por qué hablas así, que por qué te peinas así, simplemente está despreciando el trabajo del diseñador, que es un trabajo que vale y que cuesta mucho. ¿Sí? Y no podemos permitir eso, no podemos permitir que otras personas vengan y que decirnos que nosotras no somos lo que Dios nos ha llamado a ser. Tenemos que defender nuestro diseño original. Dios no nos ha llamado a ser esclavas de nadie. Somos libres en Él. ¿Sí? Somos libres para ser quienes somos. Y el que otra persona, y darle el poder a otra persona de que nos diga que nosotros tenemos que hacer esto o lo otro porque esa persona lo piensa así, pues no. Qué chévere poderle preguntar a Dios y decirle, Señor, ¿para qué me creaste? ¿Qué planes tienes para mí? Y lo hablábamos fuera de cámaras y no es religión, no son las 4 paredes de una iglesia, no es obvio, las personas con las que yo me relaciono en la iglesia y mis pastores tienen influencia sobre mí y me guían y me orientan, y si tienen autoridad y tienen un buen testimonio, yo puedo seguir su ejemplo, ¿sí? Puedo tomar su ejemplo como referencia, ¿sí? Pero más allá de eso, Mafe, es cómo es tu relación personal con Dios en la intimidad de tu habitación, cuando tú cierras la puerta. ¿Qué hablas con Él? ¿Le entregas tus errores todos los días? ¿Le entregas a la cruz todo lo que tú haces? ¿Lo filtras? Porque pues uno no es perfecto. Yo no soy perfecta, pero yo todos los días digo, Señor, perdóname por todas las veces que te fallé hoy. Si hablé mal de otros, si de pronto caí en murmuración, si que los chismes, porque son cosas naturales, somos seres humanos, ¿sí? Pero, hey, qué chévere cuando lo involucramos y le decimos, ven, ayúdame, guarda mi boca, que yo no hable lo que no deba, que yo no vea lo que no tenga que ver, con qué me estoy alimentando, porque es que todo nace desde la mente, es un pensar, es un sentir, es un decir y un hacer. Todo lo que nace en mi mente, yo lo traduzco en acciones. ¿Qué es lo que yo estoy demostrando con acciones? Que iba a escribir un libro, pero yo digo que soy escritora, pero creo que todos somos escritores. Cuando yo comencé a escribir, abrí un correo electrónico, Mafe, que se llamaba papitodios123@gmail.com, y me gustaba escribirle a él, porque obvio yo tenía mis discusiones con mi esposo, o tenía mis pruebas, o estaba muy triste, o estaba mal, tenía una dependencia emocional al 1000,
y pues yo no tenía con quién hablar porque yo no soy una persona de muchos amigos, soy una persona, yo no soy reservada porque como lo estamos hablando acá, yo soy súper libro abierto. A mí me preguntan, yo respondo, yo cuento mis cosas porque yo soy un libro abierto, yo no tengo nada que esconder y el Señor sabe lo que hay en mi corazón, en mi mente y en mi vida, ¿sí? Pero yo le escribí a él, me siento así. Tú sabes que cuando uno manda un correo en donde no hay un receptor, el correo rebota. Okay. Y entonces te devuelve un correo que dice no fue entregado, una cosa así, la dirección de correo está mal, algo así, te da una respuesta. Entonces yo sentía que le escribía a Dios y Dios me respondía por el mismo medio. Y entonces yo comencé a escribir así. Después dije, bueno, pues voy a compartir mis historias. Y para mí el escribir era como una salida a todo ese caos emocional en el que yo vivía. Entonces yo, ¿qué hacía? Yo, si estaba pasando una prueba porque me sentía que no era digna, entonces iba a la palabra de Dios y buscaba esas historias dentro de la Biblia de mujeres a las que Dios había restaurado, a las que Dios había sanado, una Agar que había pasado por el desierto, una Ruth que había quedado viuda. Sí, o sea, empezaba yo como a familiarizarme con esas historias de la Biblia y a buscar salidas a mi problema, pero en la palabra de Dios. Entonces yo dije, bueno, pues qué chévere, vamos a empezar a escribir. Y yo empecé a escribir en Facebook, como publicación normal. Y empecé a notar que las personas como que se identificaban con eso. Ya después, entonces, cada vez que yo tenía como un problema, empezaba a escribir y se empezaron a crear las cartas. Son 40 cartas, el libro tiene 40 cartas, se llama Cartas de un alma restaurada y aborda ciertos problemas que en ese momento yo estaba viviendo y cómo Dios me daba salida a través de la palabra de Dios para esas historias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una carta que habla de una persona de una mujer que se llama Abigail, pero esa realmente Abigail era yo, ¿sí? En donde Abigail había tomado la decisión de quitarse la vida, ¿sí? Pero ¿cómo salió Abigail de esa historia? Hay otra carta, como te decía, lo de cómo salvar mi matrimonio. Es también cómo Dios me mostró que yo estaba fallando dentro de mi matrimonio, porque no es solo echarle la culpa a la otra persona y echarle en cara, sino también reconocer que yo fallé, ¿sí? Y también era la oportunidad de darle honra al papá de mis hijas, porque claro, o sea, para todos quedó en el ambiente de que él era el único que había fallado y porque también mi posición en ese momento era de señalarlo a él, la culpa es de él, nos separamos por culpa de él, pero hoy día que ya estoy afuera ya puedo decir otra cosa, ¿sí? Y así todas las historias. Hay una última carta que de por sí, por eso yo, porque este libro no se escribió para venderse, este libro se escribió para toda mujer que quiera ser restaurada por Dios, que no vea una salida a su problema, que como yo mire el horizonte y diga qué futuro voy a tener si mi expectativa de vida, mi proyecto de vida se derrumba, ¿sí? Se creó para eso, por eso yo ese libro no lo escribí para cobrarlo, sino para dejarlo como al libre consumo de la persona que necesite de Dios y que quiera conocer cómo es la restauración con Dios, ¿sí? El libro cuenta 40 cartas de 40 pruebas que yo viví con el padre de mis hijas en mi primer matrimonio. Pero hay una última carta que cuando fuimos a publicar el editor me dice, oiga, pero qué chévere que ustedes cuenten su historia de amor con mi segundo esposo. Y esa última carta se llama El Príncipe Azul sí existe. El libro se encuentra en revisión en estos momentos porque yo lo retiré y ya no está disponible para que lo descarguen por ahora, pero lo tenemos en revisión porque esa última carta tiene una continuación, porque yo enfoqué con esa, mira cómo son las cosas, tú atiendes al consejo del mundo, no a lo que Dios te ha dicho. Dios no me había dicho escriba una última carta en donde diga que el príncipe azul sí existe y que es un hombre de carne y hueso. Él no me lo dijo. ¿Sí? Pero yo lo escribí por consejo del editor. Escribo esa carta y enfoco esa carta en conocí a mi segundo esposo de esta manera y para mí es el príncipe azul y Dios sí restaura porque me dio una segunda oportunidad de tener una familia feliz con una segunda persona, ¿sí? Y tal vez en ese momento para mí eso era real, pero resulta que la historia no termina ahí, tiene una continuidad. Y ese segundo matrimonio que inicia en desobediencia termina también por la voluntad de Dios. No todos los divorcios son del enemigo. Hay divorcios que son respuesta a oraciones, ¿no?
Y en este caso, cuando yo no entendía el por qué yo estaba metida en tremendo lío, en ese caos emocional, en donde mi autoestima en el piso, en donde mi valor como mujer no estaba, en donde había sido nuevamente repudiada, en donde había sido rechazada por esta persona, me decepcionó a tal punto que yo supe lo que era el síndrome de corazón roto, porque yo me levantaba y me dolía el corazón, me dolía el pecho, y yo decía, pero ¿por qué me duele, Señora? ¿Hasta cuándo voy a sentir esto? ¿Sí hay esperanza para mí? ¿Sí hay futuro para mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? O sea, ese fue mi proceso con el segundo matrimonio. Y esa segunda carta, esa última carta del libro, pierde validez porque el príncipe azul sí existe, pero es Jesús. Y Jesús es quien te ama. Es que mira, yo empecé a orar y yo le decía, Señor, yo quiero un hombre que esté dispuesto a dar su vida por mí. Y después decía, pero si Jesús dio su vida por mí. Sí, o sea, como que tú ya eres consciente de la oración que estás haciendo. Que me ame por lo que yo soy. Ay, pues si Él me ama como yo soy. Que vea en mí lo mejor, aunque yo le falle. Ay, pero si Jesús ve eso. Sí, o sea, como que ya uno orando uno decía, venga, pero ¿a usted qué está pidiendo si usted ya lo tiene? Usted lo tiene. Tenemos de la mano, o sea, Dios nos tiene así, vea, de la mano, nos consiente, nos mima todos los días. Y nosotros lo que hacemos es buscar alrededor. Entonces esa última carta tiene una continuidad y es que el príncipe azul no lo busques en el mundo, porque en el mundo vas a encontrar cosas del mundo. Pero si tú tienes tu mirada fija en Jesús, todo lo demás viene por añadidura, dice la palabra de Dios. Si tú estás buscando amor, pero tienes en tu corazón a Jesús, ese amor va a venir por añadidura. Si tú estás buscando prosperidad, esa prosperidad va a venir por añadidura, porque es lo que Dios quiere para ti. Él sabe lo que tú necesitas, Él sabe lo que tú quieres, Él sabe a dónde te quiere llevar, a qué lugar te quiere llevar. Déjate llevar, es que queremos tener el control de todo. Un día a la vez y con Él, llevando todo a Él. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo la revisión del libro para ponerlo público. Yo tengo un ministerio que se llama vivirporfe.com, que es en donde escribo y publico los devocionales, los artículos, que ustedes van a encontrar, que tal vez se van a identificar con estas historias porque no son distintas a las historias que cada una de nosotras vivimos todos los días, en donde vas a poder encontrar la perspectiva bíblica de cada problema. Adicionalmente estamos haciendo esta revisión para que podamos publicar nuevamente el libro con una segunda edición y lo puedan descargar directamente de la página, que espero que eso sea muy pronto. Y he tenido en mi cabeza el proyecto de poder escribir una novela, pero ya con la segunda parte, el segundo matrimonio, pero ya no tanto para atacar a esta persona o para exaltar o ponerle un altar a los problemas que yo tuve con él, sino para darle la honra y la gloria a Dios. Porque si estamos haciendo este programa hoy acá es para decirle a las mujeres que nos están escuchando que hay un futuro, que hay una esperanza, que tú no eres un error de Dios, tú eres una obra de arte de Dios y que tienes que creer en lo que Él ha dicho de ti. No es lo que esa persona que tienes al lado te está diciendo, que retumba y daña y rompe tu corazón porque te está diciendo que tú no vales, que tú no eres digna, que tú no sirves para nada, que te mete una cantidad de mentiras que tú terminas por creerte, ¿sí? Que te lleva a la ansiedad, que te lleva a la depresión, que te lleva a los ataques de pánico. Yo supe lo que fue un ataque de pánico, es lo peor, que te decepciona todos los días, pero no porque sea una persona con defectos, sino porque tú la habías idealizado, dando fuerzas que buscan debilitarnos tanto física como espiritualmente. Sin embargo, si empuñamos las armas correctas, la fe, la oración y la palabra de Dios, podemos resistir sus ataques que están cargados de mentiras destinadas a quebrar nuestra confianza en lo eterno y verdaderamente trascendente, nuestra salvación. Ten plena seguridad de que para Dios tu dignidad como mujer es incuestionable. Él nunca te pedirá que en su nombre y con el pretexto de agradarle aceptes el maltrato, la traición, el engaño o el abuso. Muy por el contrario, te llama a vivir en libertad y amor, recordándote que eres amada y creada a su imagen. Aceptar lo que te destruye no es obediencia, es olvidar quién eres en él, es renunciar a tu identidad. El privilegio de amar y ser amada es real cuando fijas tu mirada en los ojos de Jesús. Él te ama
tal como eres, no te condena, no te juzga ni te exige cambiar algo de tu esencia. Eres quien Dios dice que eres, hija suya, amada, perdonada, redimida y aceptada. En Cristo eres una nueva creación. Tu pasado, tus errores y tus heridas no te definen. Tienes dignidad, autoridad espiritual y un destino marcado por su gracia. No estás aquí para soportar lo que te destruye, sino para vivir en plenitud las bendiciones que te han sido concedidas del cielo. Cuando abrazas tu identidad, todo cambia. Tus decisiones, tus relaciones, tus límites y tu manera de verte a ti misma. Ya no cambias desde la carencia, sino desde la certeza de que fuiste creada con fuerza, coraje, entereza y valentía. Esta es tu verdad, esta es tu herencia, esta es tu victoria. Y voy a decirte, para ponerle la cerecita al pastel de este mensaje, Mafe, algo que me dijo mi hija. Y es, para aquellas mujeres que tienen hijas, mi hija me dijo, esto es lo que tú me estás enseñando. Este es tu legado. Que el día de mañana venga un hombre a maltratarme, a abusar de mí, a menoscabar mi dignidad y que yo se lo permita en nombre del amor o en nombre de la religión o en nombre de la sociedad. ¿Eso es lo que tú me estás enseñando con tu ejemplo? Porque yo no quiero que me enseñes eso. Me lo dijo mi hija. Y el día que me lo dijo, ese día entendí que mi propósito, mi verdadero propósito, es que con mi ejemplo yo le enseño a mis hijas a no transitar por esos caminos que yo ya transité y sé que son oscuros y empedrados.